Ya, la función del defensor del pueblo es muy fácil, Fabio, es defender los intereses de los vecinos, ¿sí? No es un defensor oficial como puede ser el defensor de pobres y ausentes o un defensor de la justicia, ¿no? Tampoco tiene nada que ver con una oficina de mediación. No, y no es el defensor de la justicia. El defensor del pueblo es eh, una persona de la comunidad que defiende los intereses de sus pares, de sus vecinos, ¿sí? Por eso se llama defensor del pueblo o defensor de los vecinos. En muchos municipios no le ponen defensor del pueblo, le ponen Sí. defensor de los vecinos. Representa y defiende los intereses de los vecinos de su comunidad. Por eso, yo comparto lo que vos planteabas de España, por ejemplo, que no es necesario, o lo de la nación, que sea abogado. No, nosotros lo dejamos abierto. Puede ser, Estuvo Galeana en Santo Tomé y le hice esa pregunta y me dijo, lo importante es que tenga sentido común, que es exactamente. el menos común de los sentidos, todavía A te dice, ver, ¿no? no va, el defensor del pueblo no va a ir a decir, señor juez, usted tiene que soltarle a este hombre o usted no lo debe procesar a este. No, no es su función. Es defender los intereses de los vecinos ante distintos organismos, ante el propio municipio, ¿sí? Ante el Consejo Deliberante, ante el Intendente, De ante agua de Agua corriente, de la de Corrientes. PEC. Exactamente. Defender los intereses de sus vecinos. Nosotros pusimos en la Carta Orgánica un sistema que también llamó mucho la atención cuando voy a dar charlas, que es que el defensor del pueblo, ahí sí que por eso hoy me había equivocado en la otra nota y después pedí disculpas y rectifiqué, se elige en forma directa acá, porque recordemos que hay muchos lugares que es a propuesta del intendente o del gobernador y lo elige la legislatura. En otros lugares directamente puesto a dedo por el Ejecutivo. En otros lugares, como en Posadas, por ejemplo, es el primer concejal que no entró, candidato a concejal que no entró, que después se dio una discusión y hubo que reformar, porque después apareció uno que decía, sí, pero el primero que no entró es porque le faltó unos numeritos, pero era el mío, yo puse 5 concejales, el otro puso 3 y el que seguía al próximo era mío, era del quinto otra vez, o sea, otra vez la mayoría, ¿sí? Bueno, hasta que tuvieron que reformar que era el primer partido o alianza que compitió en las elecciones y no puso el concejal. Entonces, ese primero pasaba a ser el defensor del pueblo. El primer candidato a concejal del partido que no puso ningún Que no puso concejal. nada, exacto. Muy bueno. Pero esa es una opción. Nosotros hicimos otra. Hicimos otra y nos decían en su momento, no, guarda que siempre lo va a tener el Ejecutivo, el quien ganó. Y no, vos sabés que no, porque la gente es sabia, el pueblo es sabio. No Fabio. Va a El, ser Fabio. vos sabés que en Virasoro el defensor del pueblo se elige en forma directa. O sea, en la elección, ahí sí, en la elección legislativa, en la de medio tiempo, donde no se elige intendente, para evitar que el oficialismo traccione, ¿entendés? Ahí está donde evitamos que En la, sí, quien sea que. quien sea intendente, o sea, o candidato a intendente, Tracción. traccione y En, lleve, en la gane la defensoría En siempre. la Carta Entonces, Orgánica de la Ciudad de San Luis prevé que las elecciones para, que por defensor, ejemplo, no, convencionales constituyentes, por ejemplo, que también ¿sí? es un tema, sean en momentos que no son las otras elecciones, Exacto. Entonces, nosotros pusimos en las elecciones de medio término. legislativas de medio término, en esta, de este año. Sí. Va con boletita propia, no aparte. Pueden hacerlo aparte. Pueden hacerlo que vaya despegado. Nosotros no. Va con la boleta, un pedacito, así como dice, eh, senadores provinciales, diputados provinciales, concejales, y en el caso de usted ahora va a tener convencionales constituyentes. Bueno, en ese pedacito, defensor de los vecinos, defensor del pueblo. Y quien gane va a ocupar ese lugar, ¿sí? La Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal,
también no es un poder del Estado, es un Pero también va órgano. traccionado por la mayoría, Vos sabés que no. ¿no? En Virasoro eh, Porque hubo corte de boleta. ganó la primera vez, acá gobernaba la señorita Betty Pintos de ECO, y ganó el candidato del Frente de Todos en su momento, el primer defensor del Pero pueblo. fueron que sacaron más concejales. No, Ah, no. Porque pero la entonces se gente lo cortó votó, boleta. la gente lo Se votó, cortó boleta. exactamente. O sea, es una boleta aparte. No, iba pegada, pero la gente cortó. Claro, por eso, pero con posibilidad de cortar. Exactamente, exactamente. En la próxima elección ganó también la oposición, también la oposición. Después ganó el Efectivamente. oficialismo una vez y ahora se vuelve a elegir este año. Pero, perdón, y en la cuarta vuelve a ganar la oposición. O sea, acá hoy gobierna el Frente Renovador Virasoreño del intendente Fernández y el defensor del pueblo es de ECO, que es la oposición, y ganó. ¿Por qué? Por eso, porque va en la legislativa, donde no hay una atracción directa del intendente o del gobernador. Va cuando hay los candidatos a legisladores comunales que traccionan diferente, No. ¿entendés? Acá de 4 veces, 3 ganó la oposición, la Defensoría del Y Pueblo. entonces, la Defensoría del Pueblo de Virasoro, de vecinos, entonces, para tu criterio, ¿funciona bien? Funciona muy bien, funciona muy bien. Eh, También le dimos por carta orgánica, autarquía financiera también, tiene el 0,5. Como, a ver, hablábamos del tribunal que tiene el 1. Bueno, acá el Consejo Deliberante tiene el 4, que es lo que dice la Constitución. Sí, le dimos el 4 también, al igual que la Constitución. Uno le dimos como acá hay 13 miembros del Consejo Deliberante, después son 3 miembros del Tribunal de Cuentas, le dimos el 1%. Repito, tenemos un presupuesto muy importante, 1.000 millones más que Santo Tomé, tiene hoy Virasoro. Exacto. Y a la Defensoría le dimos el 0,5, que en el caso de ustedes debería ser más porque al presupuesto ser menos si no lo hagas. Si no lo hagas. Pero también tiene esa autonomía. Entonces, te decía, no es necesario que sea abogado. ¿Qué hicimos, Fabio? El defensor del pueblo es un vecino más. El primero fue un docente jubilado, la segunda fue una psicotécnica y ahora es una maestra jubilada, también, una señora, que de la oposición. ¿Y Y lógico, su presupuesto tiene tiene. unos adjuntos o no? Yo planteé poner adjuntos. No pudimos, no logramos los votos para poner defensor adjunto, pero sí tiene la posibilidad de tener su propio equipo. Como tiene autarquía Contratar financiera, este tiene asesoramiento. un secretario que puede ser abogado o no, eso ya depende de la defensora o del defensor, y tiene abogado que lo asesora y en el caso que sea necesario, porque ¿qué pasa? Tiene legitimidad procesal, la Exacto. Defensoría del Pueblo tiene la potestad de presentarse ante la justicia en defensa de algún vecino. Ahora, lógico, al no ser abogado puede tener su propio, o contratar eventualmente o tener su propio abogado. Acá, como el presupuesto le alcanza, la defensora tiene un asesor jurídico que es un abogado, y en el caso de necesitar representarlo ante un estamento judicial, ante los estrados judiciales, ese abogado es quien acciona en nombre, con un poder de la Defensoría del Pueblo de Virasoro. Es un sistema que me parece muy bueno. A mí me hubiera gustado la figura del adjunto, que también creo que no es necesario que sea abogado. El abogado puede ser el técnico que está, el contratado, el profesional contratado, o con un sueldo para trabajar en la Defensoría. Pero yo creo que el caso de Virasoro, te repito, no logramos conseguir los votos en ese momento para que haya un adjunto, pero creo que es muy necesario, porque recordemos que el defensor es una persona, un ser humano. Ese ser humano se puede enfermar, ese ser humano tendrá que viajar, ese ser humano
pedirá licencia, vacaciones, se tomará las vacaciones que corresponden. ¿Y quién queda? ¿Entendés? Exacto. Acá tenemos ese problema. ¿Quién queda? Entonces, está Tendría que bien, haber. queda una secretaria, queda Sí, el bueno, abogado, pero no es lo mismo. no decide. Entonces, la figura del adjunto es muy importante muy ponerlo importante. en la carta orgánica. Es Por lo muy menos un importante. adjunto. Por lo menos un adjunto, sí, señor. ¿Te pareció bien la entrevista, Jorge? ¿Te gustó? Buenísimo, Bueno, buenísimo. a mí perfecta. Muchas gracias. Más porque esto, más que una entrevista, es una charla de amigos, Exactamente. contándole a otros amigos que de la población de Santo Tomé cómo es el tema. Así es.